Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. 50 días después de la Pascua, la Iglesia celebra la venida del Espíritu de Jesús en la fiesta de Pentecostés. En ese mismo día los judíos celebraban la tierra, las cosechas, como hacían las religiones tradicionales, y además agradecían la alianza sellada en el Sinaí con Moisés. San Lucas presenta a los discípulos perseverando unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la Madre de Jesús. Un detalle que no es menor. La Virgen congrega y sostiene aquel pequeño grupo, temeroso ante las autoridades judías, que aguarda el cumplimiento de la promesa del Señor. Precisamente con la promesa del Señor en el cenáculo comienza la meditación del tercer misterio glorioso de San José María en su libro sobre el Santo Rosario, evocando esa promesa de Jesús de la última cena. Yo le pediré al Padre que les dé otro Paráclito que esté siempre con ustedes. En este misterio, en esta consideración de San José María, se entrelazan de un modo como profundamente unido la cristología, la neumatología y la eclesiología. Las páginas que siguen recorren esos tres planos a la luz de la enseñanza y de la experiencia del fundador de la obra. En primer lugar, la cristología y la revelación trinitaria, que comienza, como decíamos, con la promesa del Paráclito. La meditación del misterio en el libro del Rosario parte del discurso de despedida en el cenáculo, centrado en la promesa del Consolador. El fundador de la obra vuelve una y otra vez sobre la inhabitación del Paráclito en el alma. Así escribe: asentado en tu alma en gracia, el Espíritu Santo, Dios contigo, va dando tono sobrenatural a todos tus pensamientos, deseos y obras. Y en una meditación de agosto del 38 anotaba: Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Y recordaba esa promesa de Jesús en el cenáculo y la despedida en Mateo antes de subir al cielo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Una presencia que no es estática, sino dinámica, incluso como podríamos decir, rectora. En Es Cristo que pasa terminará escribiendo que el Paráclito es el pastor de nuestras almas. Una frase pues muy bonita y llena de sentido teológico. El fruto principal de esa inhabitación en el alma del Espíritu Santo es doble. Por una parte, la conciencia de la filiación divina, que como sabemos es el fundamento de nuestra vida espiritual, y por otra, la unión con Jesucristo, particularmente a través del misterio de la cruz, que se relaciona íntimamente con la primera. El santo subraya, en efecto, que el Paráclito es un don del crucificado. Jesús, muriendo en la cruz, escribe, nos dio el Espíritu de verdad y de vida. Un espíritu, un don que nos hace vivir como hermanos suyos, pues al actuar el Paráclito en nosotros, confirma lo que Cristo nos anunciaba, que somos hijos de Dios. Entonces, viendo esta unión entre el Paráclito, el crucificado y la filiación divina, me venía a la mente aquella famosa meditación de 1963, donde él afirmaba que era como un nuevo descubrimiento. Recordamos que por ahí en los años 30, pues tuvo aquella oración que fue la más subida de su existencia, en la que el Señor le hizo ver que era su Padre, y él anduvo por las calles de Madrid diciendo: Abba, Padre, Abba, Me habrán tomado como un loco. Y se dio cuenta, pues, que
el ser hijo de Dios era el fundamento de toda la espiritualidad. 30 años más tarde, en una meditación en 1963, decía: ahora lo veo con una luz nueva, como un nuevo descubrimiento, como se ve al pasar los años la mano del Señor, de la sabiduría divina, del Todopoderoso. Tú has hecho, Señor, que yo entendiera que tener la cruz es encontrar la felicidad, la alegría. Y la razón, lo veo con más claridad que nunca, es esta. Tener la cruz es identificarse con Cristo, es ser Cristo y por eso ser hijo de Dios. Unión con Cristo, unión con el Espíritu Santo, filiación divina y unión al Calvario, a la cruz. Esta cadena desemboca con naturalidad en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pues el Espíritu Santo, como lazo de amor entre el Padre y el Hijo, encuentra en el Verbo un corazón humano. De ahí la exhortación a entrar con Cristo en la entraña misma de la pasión, a unirse a Cristo para la purificación y para la unión con el sufrimiento del Señor en el Calvario. Y métete en el costado abierto de nuestro Señor Jesús hasta hallar cobijo seguro en su llagado corazón. Terminará escribiendo en el número 58 de Camino. Y luego eso no es simplemente como una idea teológica, sino que es todo un programa de vida, como terminará diciendo en la homilía el gran desconocido sobre Pentecostés, en Es Cristo que pasa, donde dice: el Espíritu Santo es fruto de la cruz, de la entrega total a Dios, de buscar exclusivamente su gloria y de renunciar por entero a nosotros mismos. Me hace acordar esa devoción que tenía, que era decirle al crucifijo de su habitación: baja ahora de la cruz, es hora de que suba yo. Ese poner por obra el consejo de Jesús: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Solo cuando el hombre, siendo fiel a la gracia, se decide a colocar en el centro de su alma la cruz, negándose a sí mismo por amor a Dios, estando realmente desprendido del egoísmo y de toda falsa seguridad humana, es decir, cuando vive verdaderamente de fe, es entonces, y solo entonces, cuando recibe con plenitud el gran fuego, la gran luz, el gran consuelo del Espíritu Santo. Esta perspectiva, entonces, pues nos lleva también a considerar, por ejemplo, una novedad suya, que es el papel que le da al Espíritu Santo en la liturgia. Seguimos unidos al tema del Calvario, de la cruz, del sacrificio pascual, que se renueva en la celebración de la Eucaristía. Y después de haber hecho la primera versión de la homilía del Espíritu Santo, que se publicó en italiano, luego la publicó unos meses más tarde en español, y en ese entretiempo le agregó un pequeño párrafo donde dice: me viene a la mente considerar hasta qué punto será extraordinariamente importante y abundantísima la acción del Divino Paráclito mientras el sacerdote renueva el sacrificio del Calvario al celebrar la Santa Misa en nuestros altares. Una intuición muy original que enriquece de modo sensible la comprensión de la celebración eucarística, y que pues los liturgistas han notado que esa referencia explícita al Paráclito se echa en falta, pues nada más y nada menos que en la Constitución litúrgica del Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium. Entonces, también aquí, en esta unión de Jesús que nos da su Espíritu en el Calvario, aparece otra locución divina, otra revelación especial que él recibió, y es su particular interpretación de Juan 12:32, cuando Jesús dice: yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, o sea, cuando sea crucificado, atraeré todas las cosas hacia mí. Esa atracción divina desde el Calvario, desde la gloria, es una cosa muy importante que San José María descubrió
el Señor le hizo ver que serán los hijos de Dios los que pongan a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Entonces, Cristo, al darnos el Espíritu Santo, nos atrae a la santidad, en la plenitud de la filiación divina, en el ejercicio de nuestro trabajo cotidiano. Entonces, en la homilía hacia la santidad, que dice don Antonio Aranda, es una de las 3 mejores o más importantes homilías, junto con precisamente el gran desconocido, y con la homilía del campus, la de amar al mundo apasionadamente, dejándole un honroso 4º lugar a la del corazón de Cristo. Entonces, en esa de hacia la santidad, que es una homilía que le predica a sus vicarios en 1967, haciendo como una especie de radiografía de su vida espiritual, luego dijo que era como una plantilla, resume en tercera persona lo que él mismo había experimentado. Y dice, el corazón necesita distinguir y adorar cada una de las personas divinas. De algún modo es un descubrimiento el que realiza el alma en la vida sobrenatural, como los de una criaturica que va abriendo los ojos a la existencia, y se entretiene amorosamente con el Padre, y con el Hijo, y con el Espíritu Santo, y se somete con facilidad a la actividad del Paráclito vivificador, que se nos entrega sin merecerlo, los dones y las virtudes sobrenaturales. Bueno, hay todo un campo ahí de consideración que no podemos mirar ahora, necesitaría otra meditación o un retiro entero, el tema maravilloso de esos dones que el Señor nos da. San José María pues menciona mucho el de la sabiduría, a la Virgen le llama Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, le gusta citarla con frecuencia, ese don que perfecciona nuestro conocimiento gustoso de Dios y de todo cuanto Dios se ordena y de Dios procede. El don de piedad, pues que precisamente se manifiesta en el sentido de la filiación divina, como fundamento de la vida espiritual. Y estos otros dones que menciona como frutos, mejor, el ser sembradores de paz y de alegría, que menciona con mucha frecuencia y que se relaciona mucho con el mensaje del Papa León XIV, y además pues también el de la santa pureza, como un punto importante pues para poder ser dóciles a la acción del Paráclito en nuestra alma. La obra grandiosa de la santificación, tarea oculta y magnífica del Paráclito, se verifica en el alma y en el cuerpo, escriben amigos de Dios. Y por eso, como hace el rey David en el Salmo 50, le pide al Señor, y lo podemos hacer nosotros en este momento de oración, que Jesús nos quite esa corteza, esa costra roñosa de podredumbre sensual que recubre nuestro corazón, para que sintamos y sigamos con docilidad los toques del Paráclito en nuestra alma. Madre Inmaculada, San José, Padre y Señor, interceded para que seamos instrumentos y no obstáculos. Bueno, esa es como la primera gran parte de la consideración de San José María de Pentecostés, en la que habla de esa unión de Cristo, el Espíritu Santo y el Padre. Pero luego, como que la segunda parte se dedica a considerar pues los efectos propiamente espirituales, neumatológicos, del tercer misterio glorioso. Y continúa la consideración en el mismo cenáculo, donde Jesucristo había prometido el Consolador, como decíamos al comienzo. Aunque ahora, aunque está en el mismo sitio, cambia de libro. No acude al cuarto evangelio, sino a los Hechos de los Apóstoles, que dice: al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente se produjo desde el cielo un estruendo como de viento que soplaba fuertemente y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. San Lucas le gusta mucho hacer paralelos entre el Antiguo Testamento y las narraciones que está escribiendo. Y, como decíamos, en Pentecostés se celebraba la alianza del Sinaí, donde Moisés había visto
fuego, la zarza ardiente, había sentido el viento impetuoso, y entonces aquí también como que todo esto que está pasando en el cenáculo recuerda que aquello que había vivido Moisés ahora se está renovando con la alianza nueva y eterna. Y no basta solo con eso, sino que además vieron aparecer unas lenguas como llamaradas que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Y San José María se detiene en particular en un detalle recogido por San Lucas. Llenos del Espíritu Santo, como borrachos, estaban los apóstoles. Y se ve que es una acción del Paráclito en el alma, un fruto de santidad, como que supera las capacidades mentales y le lleva, pues como dijéramos, a ir más allá, porque lo podemos ver que no es un simple adorno retórico, sino que encuentra un eco profundo en su vida interior y se convierte en clave para entender su trato con el Paráclito. Lo podemos mirar en su contexto biográfico, porque esta consideración del Santo Rosario, como sabemos, está escrita la primera semana de diciembre del 31, después de misa en la capilla de Santa Isabel. Pues bueno, en octubre, el 2 de octubre, cuando se celebraban 3 años de la fundación de la obra, había escrito una oración que podemos hacer nosotros ahora. Empápame, Señor, emborráchame de tu espíritu, y así haré tu voluntad. Quiero hacerla. Si no la hago es que no me ayudas, y me siento ahora mismo muy hijo de mi Padre Dios. Bueno, pues esa súplica fue escuchada. El 12 de diciembre del 31, unos días después de haber escrito el libro del Rosario, escribe: Hoy Jesús me abrió el sentido durante el rezo del oficio divino como pocas veces. En momentos fue una borrachera. Y como si fuera poco, un par de días más tarde concluye una anécdota apostólica considerando que esa conversación emborrachó con locura de cielo a un niño que se llenó de vergüenza porque no reaccionaba del modo sobrenatural como había visto que le habían narrado en aquella anécdota. Bueno, y esa misma tonalidad se prolongará en los meses siguientes, como un apunte íntimo de marzo donde dirá: me veo inundado, borracho de gracia de Dios. Qué gran pecado si no correspondo. Hay momentos, hoy mismo, en que me vienen ganas de gritar: basta, Señor, basta. Curiosamente, en estos días leía la anécdota de Charles de Foucault, otro santo, que también el Señor lo llenó pues con sus dones y tenía como el fuego del amor eucarístico, como que iluminaba todo por donde andaba, y que también en un momento le pidió al Señor que ya no más. Pensaba yo en este apunte íntimo de San José María, como que Dios supera obviamente todas las capacidades humanas y une a los santos pues a su corazón amorosísimo. Un mes más tarde, o sea, en abril del 32, San José María se lamenta: a renglón seguido de la borrachera de amor, mis habituales tonterías. Y todavía un año después vuelve sobre la misma imagen: a pesar de todas mis miserias, estoy loco de amor, estoy borracho de amor. Bueno, pues todo esto muestra que esa embriaguez del espíritu no fue para él una metáfora, sino una experiencia recurrente, que tiene otra manifestación a la que quería llegar, y es que en octubre del 32 va a Segovia a hacer un retiro espiritual, allí en el convento donde reposan los restos de San Juan de la Cruz. Ahí ve cosas muy bonitas, y uno de los propósitos que saca es cuidar más la dirección espiritual como cauce por donde habla el Espíritu Santo. Y bueno, pues para cumplir ese propósito, poco después de llegar a Madrid, visita al Padre Sánchez. Y de regreso a casa anotó en sus apuntes íntimos: esta mañana, aún no hace una hora, mi Padre Sánchez me descubrió otro Mediterráneo. Me dijo: tenga amistad con el Espíritu Santo. No hable, óigale. Siempre he pensado que cualquiera de nosotros, pues con ese consejo como tan sencillo, quizás no haría mucho.
o hasta criticaría pues la austeridad de las palabras. Tenga amistad con el Espíritu Santo, no hable, óigale. Pues un alma santa, en cambio, se queda dándole vueltas, viendo qué es lo que el Señor quiere que medite, y desde allí, haciendo oración, una oración mansa y luminosa, entonces empieza a darse cuenta cómo fue como el itinerario de su vida espiritual, que comienza con María. Comenzamos la meditación viendo a María, presidiendo el cenáculo, uniendo a sus discípulos, ayudándoles a perseverar en la espera del Paráclito. Bueno, en la vida espiritual San José María dice que por María fue a Jesús. De hecho, así se llama una homilía suya, por María hacia Jesús. Y una de esas jaculatorias importantes, todos con Pedro a Jesús por María. Bueno, dice, mi camino espiritual comenzó por María. Fui por María a Jesús, ahí viene la infancia espiritual, me siento un niño pequeño, otro hijo, y ella me presenta pues a su hijo como un hermano, al que adoro, como amigo, como hermano, como amante suyo que soy. Luego esa infancia espiritual, la unión con Jesús, me hace sentir que soy hijo de Dios y me da amor al Padre, Abba Padre. Entonces María, Jesús, el Padre. Hasta ahora, dice, sabía que el Espíritu Santo habitaba en mi alma para santificarla, pero no había cogido esa verdad de su presencia. En el punto 430 de Forja, donde transcribe esto, dirá, no la había comprendido. Han sido precisas las palabras del Padre Sánchez, y mira lo que experimenta en su vida espiritual. Siento el amor dentro de mí, y quiero tratarle, ser su amigo, su confidente, facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. No sabré hacerlo, sin embargo. Él me dará fuerzas. Él lo hará todo si yo quiero, que sí quiero. Y entonces viene una oración muy bonita porque pone 5 adjetivos calificativos de lo que es el Espíritu Santo y 5 peticiones de acuerdo con cada una de las definiciones que da. Comienza diciendo, divino huésped, maestro, luz, guía, amor. Que sepa el pobre borrico, ya sabemos que era en su humildad la manera que tenía de dirigirse al Señor, como un borrico sarnoso. Que sepa el pobre borrico agasajarte como huésped y escuchar tus lecciones de maestro y encenderse con tu luz y seguirte como guía y amarte a ti que eres el amor. Propósito, frecuentar, hacer posible sin interrupción la amistad y el trato amoroso y dócil del Espíritu Santo. Ven y Santa Espíritus. Bueno, que es como diciendo, aquí se abre un camino para rezar con esos himnos litúrgicos, con esas oraciones, pues el Ven y Santa Espíritus, como sabemos, es el que utiliza para comenzar las reuniones de gobierno, los círculos de formación. Pues puede ser un buen propósito rezar más frecuentemente esa oración, el Veni Creator Spiritus, la secuencia del Pentecostés, de la liturgia que es tan bonita y que nos sirve para llevarla a la oración y para también sacar propósitos. Bueno, ese propósito no quedó en una resolución pasajera. 2 semanas más tarde anota, no olvides que eres templo de Dios. El Espíritu Santo está en el centro de tu alma. Óyele y atiende dócilmente sus inspiraciones. Frecuenta el trato del Espíritu Santo, el gran desconocido, que es quien te ha de santificar, que termina siendo el punto 57 de camino. Y pocos días después deja constancia del fruto interior en su alma. Ahora voy directamente al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, a María. Esto no quiere decir que no tenga devociones a los ángeles, a San José, a las almas del purgatorio, pero mi alma indudablemente se simplifica directamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a María. Y a partir de ese momento empieza como un crecimiento en el trato con el Paráclito, a lo cual contribuyó de modo decisivo ese libro del Decenario del Espíritu Santo, escrito por Francisca Javiera del Valle, que San José María conoció el Decenario y la biografía en los primeros meses del 32 y le hizo mucho bien a su alma.
y desde ahí rezaría el decenario cada año hasta el final de su vida. Lo mandó a imprimir, hizo que en Rialp hicieran una edición, de hecho se ha publicado muchas veces, luego más adelante, hace poco tiempo, hicieron una edición ya más crítica otros autores, y pues cuenta el beato Álvaro que San José María le había contado muchas veces que desde el 26 o 27 había vivido con mucha intensidad la devoción al Espíritu Santo y que todos los años hacía el decenario utilizando ese libro de Francisca Javiera del Valle. No es que sea una obligación, pero ya se ve que es una devoción muy interesante. Y como testimonio, para terminar este segundo apartado, de esa fidelidad sostenida, puede leerse la oración que dejó un día en abril del 34 en dirección donde Ricardo Fernández Vallespín, el director de la residencia, en la que confluyen el clamor del Veni Sancte Spiritus, el ahora de la conversión interior y el abandono filial en la voluntad de Dios. Otra oración que podemos hacer nuestra. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo, después, mañana. Nunc cepi, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Hermosísima oración. Y ya terminamos acudiendo a la tercera dimensión que habíamos visto del misterio glorioso. Habíamos dicho que comenzaba con una dimensión cristológica y trinitaria, continuaba con una neumatológica del Espíritu Santo y concluía con una eclesial. Y es que precisamente San José María se pone como un niño, con el lector que es otro niño, afuera. Dice que no pudimos estar en el cenáculo cuando llegó el Espíritu Santo, pero está afuera. Y lo narra con la viveza de quien se sabe parte de la escena. Llenos del Espíritu Santo, como borrachos estaban los apóstoles. Y Pedro, a quien rodeaban los otros 11, levantó la voz y habló. Le oímos gente de 100 países, partos, medos, elamitas. Cada uno le escucha en su lengua, tú y yo en la nuestra. Nos habla de Cristo Jesús y del Espíritu Santo y del Padre. No le apedrean ni le meten en la cárcel. Se convierten y son bautizados 3.000 de los que oyeron. Tú y yo, después de ayudar a los apóstoles en la administración de los bautismos, bendecimos a Dios Padre por su Hijo Jesús y nos sentimos también borrachos del Espíritu Santo. Bueno, esta meditación tiene una densidad teológica que conviene explicar, por ejemplo, mirando el compendio del Catecismo, que dice que hay como dos grandes consecuencias de lo que estamos considerando. Por una parte, que Jesús revela plenamente la Trinidad, infunde el Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina. Y esa revelación trinitaria es indisociablemente envío. La misión de Cristo y del Espíritu, añade el compendio, se convierte en misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Y entonces San José María insiste muchas veces en la dimensión apostólica de Pentecostés. Desde muy pronto vio en ese misterio la realización del encargo que el Señor le había confiado, como escribió. Llegará pronto la Pentecostés de la obra de Dios, y el mundo todo oirá en todas sus lenguas las aclamaciones delirantes de los soldados del gran rey. Queremos que Cristo reine. Regnare Christum volumus. Y esa intuición fundacional cobra cuerpo años más tarde en su predicación al cristiano corriente. Al comentar el don de lenguas referido por San Lucas, San José María lo entendía como un don permanente otorgado a la Iglesia para que en cada época pueda hacer suyo el lenguaje de su tiempo. Y
Al recorrer este itinerario espiritual de San José María, sorprende una simetría. La devoción al Paráclito, que despuntó con fuerza en su juventud sacerdotal a los 20 y tantos años, aflora de nuevo al final de su paso por la tierra y confluye en la consagración del Opus Dei al Espíritu Santo el 30 de mayo de 1971. El propio santo era consciente de esa coherencia interior. Cuando les contó a sus hijos espirituales en una reunión familiar su decisión, trazó, después de casi 40 años, el mismo itinerario que había recorrido en aquellos primeros años. Es decir, lo que a él le pasó es lo mismo que le pasó a la obra, que nos llevó de la mano a María, a Jesús, a Dios Padre, a la Sagrada Familia y al Espíritu Santo. Me parece que tenemos bien completo nuestro itinerario espiritual. No es fruto del entendimiento humano, no es cosa mía, es fruto del querer de Dios, que ha querido que sea así nuestro camino. Entonces el recorrido se cierra donde se abrió, en el cenáculo, junto a la Virgen orante. Acudamos pues a la esposa del Espíritu Santo para que también nosotros, como ella, sepamos seguir con docilidad sus inspiraciones y dar a conocer a Cristo a las personas que se cruzan en nuestro camino. Concluyamos con unas palabras de San José María en otra homilía. María, Madre nuestra, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, intercede ante tu Hijo para que nos envíe al Espíritu Santo, que despierte en nuestros corazones la decisión de caminar con paso firme y seguro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.